Hola, bienvenidas, bienvenidas. Soy Jaime Delgado de Agriconciencia Evolutiva. En el ciclo de entrevistas a personas que con su vida y obra elevan el nivel de conciencia de los individuos y por lo mismo el nivel de conciencia planetario. Estamos aquí con el doctor Jorge Torres. Gracias por aceptar esta amena charla. Jaime, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, gracias por aceptar esta charla amena sobre la conciencia evolutiva. El doctor Jorge Torres es médico de la Universidad Central del Ecuador, máster en hipnosis clínica por la Escuela de Milton Erickson de Nueva York, biomedicina y homeopatía por la Universidad de Colonia, Alemania, y también acupuntura por la Escuela Japonesa de Medicina y la Universidad San Francisco de Quito. El doctor Torres tiene una larga trayectoria, una formación extensa en todo el mundo y actualmente es profesor universitario. Gracias. Jorge, gracias de nuevo por estar aquí. Estimado Jorge, cuéntanos un poquito de los hitos importantes de tu vida que te han traído hasta este tiempo y este lugar. Bueno, todo este viaje mío por encontrar aquello que cuando en la infancia constituía para mí un gran juego y que más tarde se transformó en una pasión, cuando en los juguetes más importantes que me daban en la casa, siendo varón me regalaban muñequitos también, pero me los servía para diseccionarlos y recuerdo que lo hacía por juego o por tal vez emular a los médicos de alguna información que tenía el muchacho, pero nunca encontré nada. Esta curiosidad hizo de que al cabo de los años transitara yo en muchos de los campos. Mi padre trascendió cuando yo tenía 12 años de edad, mi madre era una mujer muy trabajadora, y tuve que pensar en que algo yo tenía que hacer en la vida. Era el último de los hermanos, la preocupación familiar ya se acabó en el penúltimo y el último quedó libre. Entonces tomé autodeterminaciones que algunas me hicieron muy bien, otras las pagué por mucho tiempo. Pero el caso es que decidí por hacerme médico porque tuve la suerte de conocer a médicos extraordinarios, eran los médicos de la casa, médicos de mi madre. El ejemplo de ellos hizo en mí una vocación. Seguí la Universidad Central, me gradué de médico cirujano, que es el título que le otorgaban en ese entonces, y comencé a curar. Mi tesis y toda mi ilusión estaba afincada en la psiquiatría, imagínate. Y estudié con la psiquiatría, vivía en los psiquiátricos, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que comprendía de que realmente no estaba curando nada. Entendí de que había que hacer algo más para saciar esta vocación que uno tiene por dentro de curador, de sanador. Y así me fui enterando, poco a poco. Vino por acá Darío Lustau, un español extraordinario, motivador, que nos hablaba mucho de la reflexión interna, nos enseñaba la meditación. Vino el padre González Quevedo, el jesuita fundador de la parapsicología, de un seminario maravilloso en el colegio San Gabriel de Quito, al cual asistí plenamente. Estuvo 8 días en seminarios consecutivos y me fue entrando más incógnita de saber qué mismo, dónde está este ser humano. Ya no entendía yo un ser humano simplemente como una persona física, sino que había algo más, lleno de había piezas. algo más, sí, había algo más. Y por primera vez con González Quevedo comencé a preocuparme de este hecho subconsciente del hombre. Cuando le hacía preguntas, él era un cura jesuita extraordinario, le preguntaba sobre el milagro y él decía: el milagro se puede hacer. No es que está solo a nivel de Dios. Si quieres lo pones en la iglesia, pero también está fuera de la iglesia. Como un autoterapéutico. Como un autoterapéutico. Y fue cuando la primera vez que escuché que comenzamos, en ese entonces yo pues todavía no estaba en la universidad, alguien le dijo: ¿y qué de este concepto con la medicina?
Y él dijo, te quiero dar una mala noticia. Los médicos no deberían existir si es que el mundo hubiese seguido racionalmente la pauta. Y eso me dije, no puede ser. Un día llegó en que tenía que definir mi vida, si es que voy o no a la universidad, o sigo en el trabajo práctico que me gustaba hacer. Estaba en los medios de comunicación, y más o menos a la par entré a los medios y también entré a la universidad. Un acto heroico, impenitente, atrevido, osado, que la pagué caro porque me costó gran parte de mi juventud para lograrlo, pero no me arrepiento porque es lo mejor que decidí, hacerme médico. Y cuando ya, pues te cuento, estaba en la medicina, comencé a tener la comunión con las personas. Comencé a sentir que las equivocaciones que yo cometía no pasaban nada. Yo estaba desesperado, ya dije al revés esa medicina. Ya vienen mañana a decirme que se murió alguien. Y venía lo contrario, doctor, muchas gracias. Me hizo muy bien, o sea, ¿qué pasa aquí? Claro. Pero llegó un día X, vino una señora angustiada. Definitivamente tenía un dolor extraordinariamente grave en su sistema digestivo, en su estómago. Y yo recuerdo que también me asusté. Te cuento que estaba comenzando la medicina. Y algo pasó que ella salió, terminé de atenderla probablemente, no me acuerdo bien. Y cuando pasaba el tiempo, regresa la señora y dice, doctor, yo le vengo a agradecer. Porque usted no sabe cuánto bien me ha hecho la receta que usted me dio. Yo digo, ¿qué receta? No me acordaba. Dije, los nervios de principiante. Y por una curiosidad le digo, señora, ¿tiene la receta todavía? Claro, como no, toma. Veo que había recetado yo algunas cosas, pero yo no tenía conciencia de la causa. Eso fue para mí el punto de partida para iniciar una investigación personal sobre el proceso de la conciencia del ser humano. Y conocí a muchas personas y me fui del país y di vueltas por el mundo, más o menos, no tantas como las que has dado tú en la vida, pero me empapé de algo maravilloso, de que el ser humano tiene una potencia tan grande que o la olvidó o tiene que aprenderla, que es su verdadera conciencia. Que todo lo que nosotros somos y seremos parte directamente de ese punto donde los científicos, hasta donde los científicos llegaron, que debajo de eso existe un plano de conciencia pura, que es donde surge definitivamente toda la energía, la onda que más tarde hace todo lo que vemos y todo lo que somos. Estás hablando de conciencia pura. Es como la base de la existencia. Así es. ¿Y cómo contactas con esa base, con esa conciencia pura? Nosotros somos seres que continuamente vivimos con una programación. Esta programación viene desde nuestros primeros años de vida, los primeros 6 años que son importantes, y toda la vida vamos a repetir. Esa grabación se repetirá. Y podemos de ahí destacar que todo lo que ahora somos efectos de los hábitos. El consciente con el que nos estamos comunicando tú y yo este momento y con lo que nos están escuchando quienes tienen a ver esta grabación, es apenas el 5% de la realidad del fenómeno cerebral. O sea, hay un 95% que está dedicado a muchas otras labores y absolutamente desconocido. Tal vez comenzaba a conocerse ya en esta época maravillosa, que pienso que estamos en un sitio muy alto de la tecnología y el avance de la investigación rápida por las máquinas. Pero la verdad es de que el momento en que nosotros descubrimos de que hay una inteligencia atrás, que es la que está dictándonos todo lo que hacemos, y el momento que nosotros pensamos que la medicina tiene que ir por ese lado para lograr que el ser humano
logre solucionar sus sufrimientos, entonces nos vemos abocados a pensar un poco más del cómo. Ya tenemos el concepto claro de que hay un consciente que apenas es un 5%, que utiliza un 5% del tiempo, y hay un subconsciente que utiliza el 95%. Entonces la pregunta tuya es pertinente, ¿cómo llegamos a eso? El consciente es todo aquello que tú te programas en la vida, todo aquello que ves, todo aquello que piensas, todo aquello que... La parte que está despierta. La parte despierta, la parte que está a cargo de lo físico, de lo racional. Y lo subconsciente es el cerebro de los hábitos. Todo lo demás. Todo aquello que está atrás. Y es interesantísimo cuando llegas a esa conclusión de que en tu subconsciente está el proceso de los hábitos. ¿Y qué son los hábitos? Si no son cosas que tanto repetirse acaba por hacerse automático en ti. Pero hay algo más. Si nosotros trazamos una línea horizontal, sobre la línea horizontal está todo lo que es consciente, todo lo que es físico, todo lo que es partícula, todo lo que es átomo, todo lo que es subatómico. Va bajando esto hasta que encontramos la onda, que todavía es física. Pero ¿de dónde sale la onda? La onda emana debajo de este sitio, en la subesfera, y ahí es donde está la conciencia pura que está generando el nivel vibracional que surge, y la onda se esparce, y cuando se esparce, en ese choque que es como una estrella, el núcleo, aparece recién el primer esbozo de lo que podríamos decir lo físico. Emociones, sentimientos, pensamientos. Sentimientos y todo eso. Entonces, yo pienso de que para llegar a eso, tenemos que hacer como seres humanos un cambio en nuestra vida. Nuestra vida no puede seguir y continuar dejándole que el rey del show sea el subconsciente, sino que debemos pasar de ser víctimas a ser maestros de nuestra vida. Excelente expresión. Dejar de ser víctimas de las circunstancias, dejar de ser una hoja a merced del viento y poder ser maestros de sí mismos, controlando su mundo. ¿Cómo lo definirías? Esta vida cargada de esta conciencia pura. La vida cargada de conciencia pura la definiría como... Quisiera remontarme un poquito para yo entenderme a mí mismo más en mi alocución y pensar de que cuando se inició, desde aquel boom enorme que nos dice la física, ¿no?, que apareció la materia y el mundo, a los 2.5 millones de años la humanidad sufrió un detenimiento. Ese detenimiento hizo que estas moléculas que tenían una vida independiente, porque te cuento, y mucha gente no sabe, que nosotros no somos más que una comunidad de células, cada una independientes y pensables. ¿Qué pasa? Que estas células vivieron 2.5 millones inteligentemente, extraordinariamente, y en el momento en que se produjo este estancamiento de este desarrollo, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si me reúno con otra célula y con 10 y con 100? Y alcanzaron a reunir 50 trillones de células para formar esta comunidad que se llama cuerpo humano. Y a la vez nosotros, los seres humanos, somos una célula de este universo, de otra célula más grande, y así nos vamos al infinito. Por lo tanto, el momento en que nosotros somos parte de este todo, también somos el todo. Porque si nos vamos a la definición cuántica, que es la energía contraria, cuando en 1925 apareció la física cuántica y absorbió a la física de Newton, tenemos obligadamente que comenzar a pensar que hay algo más allá que lo físico, que es lo primero que existió antes de lo físico. Entonces, si nosotros somos parte de ese concepto grande del todo, y que también somos el todo, entonces es muy fácil pensar de que tenemos que cambiar esos paradigmas para en determinado momento comenzar a caminar siendo, como te decía hace un rato, maestros,
siendo artífices de nuestra propia felicidad. Excelente, Jorge. Un pensamiento bastante global, primigenio, de cómo sucedieron las cosas, ¿no es cierto? Y quiero traerte un poco a la vida actual. Te contaba en otra ocasión que alguien me preguntó en un lugar inadecuado cómo se llega al nirvana después de mi venida última de India. Y yo le decía, pues, me pregunté en cuánto tiempo se llega al nirvana, o sea, a un estado elevado de conciencia, o la conciencia pura que tú dices. Y yo le dije, pues, puedes llegar en un minuto o toda la vida, te puede tomar toda la vida. Y la persona muy inteligente me dijo, es que estamos tan distraídos ahora que yo digo, nuestra conciencia, esa totalidad de la conciencia está enfocada básicamente en medios de comunicación. ¿Y qué nos transmiten los medios? Básicamente nos transmiten todas las desgracias del universo. ¿Qué son los noticieros? ¿Estarás de acuerdo conmigo, supongo, o difieres? Definitivamente, si es que nosotros somos parte de este organismo que ya no se llama cuerpo humano, sino civilización. ¿Qué? Cualquier daño o cualquier irregularidad en una de sus componentes es un daño del todo. Del todo, ya. Y entonces aquí se está cometiendo un grave error. Tú ves todos los días luchas, crímenes, peleas y todo lo demás. Queremos componer una circunstancia haciendo el juego a esa misma circunstancia. Es decir, matar con violencia, la haciendo violencia. Entonces, cuando lo mejor es simplemente salirse del juego. Ajá. Y saliéndose del juego, el hombre comienza a entender y a entenderse. Y ese momento, si hablamos y enfocamos en mi carrera de la medicina, ya los médicos como tal estaremos fuera de sí. Porque el ser humano será capaz de organizar su vida, su futuro, su felicidad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué le pasa a un hombre cuando se enamora? La vida es hermosa. No hay nadie más bello que él o ella. ¿Y quién hace eso? Hace un médico, hace una empresa, hago yo. Su propio cerebro. Yo mismo decido eso. Tus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El momento que tú decides, el momento que tú cambias las condiciones de tu vida, la vida es un cielo. ¿Qué sugieres para realizar este cambio? De la conciencia ordinaria, de la conciencia, algunas personas, algunos autores la denominan conciencia bruta o conciencia estúpida. Yo no creo que sea tan así, pero bueno. La verdadera inconsciencia. Entonces, yo digo, salirse del juego, tú has dicho. ¿Qué significa salirse del juego para ti? Salirse del juego significa pensar que la armonía, aquella armonía que nos ha enseñado la célula, que ha vivido tantos años libre y tranquilamente, que llegó a los primeros hombres que muy probablemente eran muy felices, y que después tuvimos una época extraordinaria cuando los hombres no tenían necesidad de curarse porque no enfermaban, y cuando llegó eso se autocuraban. Es porque vivían en una armonía, en una comprensión, en amor. Lo que tenemos que hacer es pensar en eso, que si hay una persona, si hay una molécula, si hay una partícula, si hay un componente de este gran todo que está en desarmonía. Luchar porque planes educativos hagan interesar al ser humano niño y al ser humano padre, para que éste forme niños sin falsos programas. Te voy a dar un ejemplo de los programas en que yo pienso. Yo en mi consultorio he oído casi todos los días: doctor, entro a su consultorio y ya estoy sano. Entonces yo lo entiendo cómo es. Este señor tiene un programa que cuando al niño le dijeron, te duele la barriga, hay que irte llevando al médico. Claro. Y está sano, ¿por qué? Porque le ve el médico, no, porque guardó en su subconsciente ese programa, ese chip que le dice, te duele, hay que llevarte al médico. Y el fenómeno de trasladarse al médico es suficientemente curativo. Qué maravilla que es nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos eso, tenemos que pensar que este órgano grande que se llama país, por ejemplo, necesita vivir en armonía.
Pero los que no sienten eso son justamente aquellos hombres que quieren de la vida cosas mucho más directas, más inmediatas, una riqueza pronta. Siguen un camino político y la sociedad ha hecho que ellos dirijan los países. Y cuando un gobernante no está en armonía con su pueblo, lo único que le trae a su pueblo es carencia y desgracia. Por lo tanto, es necesario que eduquemos a la mente de los futuros que mañana serán los que dirigen un conglomerado que se llama país o comunidad o qué sé yo, civilización, que entiendan este principio básico, que si ellos pueden vivir en armonía con su pueblo, dando amor, cumpliendo las necesidades que tienen que cumplir, teniendo compasión, sería otra cosa. Decían que Cristo era extraordinario, mago y hacía grandes cosas. Y una vez le dijeron, Jesús, ¿cómo puedes tú hacer tanta cosa? Coges un poco de barro, le pones en los ojos de alguien y le haces ver. Y él dijo, esto lo pueden hacer todos. El problema es que no todos creen en esto. Creer que podemos. Por lo tanto, ¿qué haríamos para que la gente crea que puede? Educarla en ese sentido. Y quizá para educarle en esa dirección hay que deseducarla en el miedo, en la violencia, en el mundo objetivo, tal como conocemos ahora. Es que no solo leer un libro de motivación te cambia la vida. Definitivamente. 1000 veces tú coges un libro del mejor de los escritores, con todo el respeto, basta el hecho que se haya animado a escribir y peor a publicar, imagínate. Aparte de eso, inteligente, es valiente. No ha pasado nada. Claro. Lo acabas de leer y no ha pasado nada. Es porque todavía sigues siendo víctima de tu subconsciente. Entonces tiene que haber un sistema que te haga parar un rato en tu destino, regreses a ver qué es lo que está de mal. Antes de ir al médico, que diga qué pasa en mi medio ambiente, qué estoy haciendo mal. Y el rato que viene este reconocimiento, que inclusive en la psiquiatría se estudia, nadie mejora si es que no reconoce los problemas que tiene. Ese rato estaremos ya cambiando, dando el primer paso hacia una nueva civilización. Es lo que tú haces en tu consulta. Eso es lo que hago en mi consulta. En mi consulta yo trato en los dos polos. ¿Por qué tengo que tratar en los dos polos? Porque obviamente yo no soy responsable de la todavía no buena orientación de todo mi conglomerado. Entonces hay personas que vienen y me dicen de frente, doctor, yo no quiero güeres. Van a dar una pastilla. Una señora que me dijo un día, una señora bien guapa, pero muy gorda, y me dice, doctor, vengo a que me baje el peso. Perfecto. Pero no quiero inyecciones, no quiero pastillas. Por si acaso no quiero hipnosis. No quería nada. Esto era cuando comenzaba mi carrera. Viene ahora, yo ya sé qué le debo hacer. Es exactamente, ese es el ser humano. Quiere algo, no sabe qué. Quiere todo. Y habemos tan pocos que no nos alcanzamos a hacer entender que nosotros sí podemos solucionar. Y eso comienza reformateando su disco duro. Reformateando el disco duro. Es que tú lo llamas inconsciente. Claro. Y hay muchos médicos y de esto no solo es necesario que sean los médicos los que curan. Es necesario que tú tengas la vocación de curar, que tengas la sinceridad de curar y que simplemente acompañes a quien tú quieres curar en este traslado de posibilidades de reflexión. Que le enseñes a que puede, que tenga fe en sí mismo, que lo puede hacer y que nosotros somos un conglomerado de moléculas, que este es el plato, la piel, como el plato que se usa para el caldo de cultivo, en donde la célula es la misma. No es que hay células diferentes, son las mismas, pero se enferman si están en un caldo de cultivo malo y sanan cuando se las cambia de caldo de cultivo. Nuestro caldo de cultivo es la sangre. ¿Y quién manda? ¿Quién es el maestro de todo esto? La mente. El momento que tú vives con pensamientos positivos, en el momento que tienes fe en esto, se producen hasta las curaciones espontáneas y los milagros. Los milagros, denominados milagros. ¿Qué papel funciona, qué papel incide en la salud de las personas? ¿Qué tan importante es la alimentación?
es que las cosas no se te van a producir. Dices, ok, estás pensando mal, piensa bien, hoy soy feliz, ya he cambiado. No. Necesitamos vivir en un entorno que sea un entorno adecuado a nuestras aspiraciones, coherentes. Debemos alimentarnos bien. ¿Qué significa alimentarnos bien? Tener los potajes y tener algo más o menos como el medioevo, los reyes tenían piernas de cerdo, como se ve en las películas. No, alimentarse bien es tener la conciencia de cuánto necesitamos. El cuerpo humano necesita tan poca cantidad para sobrevivir y necesita tan grande cantidad de calidad. Pero lamentablemente la sociedad ha cambiado todas las condiciones esas. Sin embargo, sí es importante de que aprendamos a vivir sanamente. Si yo hubiera sabido cuando alguna vez me enfermé de una neumonía fatal, yo me detuve un rato y dije, yo tengo pensamientos positivos, pero me voy a morir. Y no es justo que me muera porque todavía no es hora y además he vivido bien, me he cuidado bien. No, todavía yo tenía algo del chip en donde estaba todavía mandando en muchas cosas. Mi subconsciente cambió de vida. Y de eso acá, ya son algunos años, ya no he necesitado bajo ningún instante acudir al médico. Yo como médico de mí mismo soy muy malo. Acudir al médico es verdad. Me voy donde algún colega, mira, me pasa esto. Pero ya no he necesitado, porque he entendido que yo sí puedo. Y esto no es nada extraordinario. Es una cuestión de una decisión pura también. El concepto de vivir bien o alimentarse bien es bien ambiguo. Bien, podríamos decir, es seguir la moda, seguir la onda, que es mucho más fácil. Es decir, comprar todo lo que nos ofrecen en la televisión, todos los productos, todos los servicios y toda la cosa que es. Entonces yo digo, si tomamos esa salida, estamos tomando la vía fácil, donde le echamos la culpa a todos los demás, pero ni sabemos por qué nos enfermamos, ni cómo curarnos, ni nada por el estilo. Entonces yo quiero creer que lo que tú sugieres de cambiar, de salirse del sistema, algo así dijiste, salirte del juego, específicamente para la gente que nos escucha, que nos ve, ¿qué significaría hacerlo eso en la vida diaria? Bueno, ¿cuál es el juego que estamos siguiendo? Es lo que tú mismo dices. Estamos nosotros presas de muchas cosas, presas de una publicidad. Ahora, yo no pienso de que eso sea del todo malo. Hay situaciones que si no fuera por la publicidad nunca lo hubiéramos podido saber, es la verdad. Pero en cuanto a la salud, ¿no? La cosa es mucho más sencilla. Pero por sencilla se la olvidó de informarla. Por ejemplo, si tú quieres tener un cuerpo sano, un cerebro sano, que de paso si tienes un cerebro sano vas a tener un cuerpo sano, porque ahora ya sabemos que toda nuestra vida radica en estos pocos kilos de masa cerebral que tenemos, porque tú puedes vivir con un brazo artificial, un hígado artificial, un estómago artificial, pero al rato que se te quita su cerebro ya no eres tú. Entonces, el momento que nosotros pensamos por ese camino, tenemos que entender que la única manera de lograr una vida adecuada en un mundo que estamos asediados de una cantidad de sugerencias es educar al niño, educar al padre de familia, que tiene que educar a esa madre que está conteniendo el niño y que probablemente ya de esa manera estamos educando a ese niño, para que salga y comprenda de que ante todo lo que más él tiene que cuidar es su supervivencia, pero no su supervivencia solo física, sino su supervivencia de conciencia. Este momento en que salen nuevos seres que valoren la vida como deben valorar, ya no va a haber necesidad de que haya este tipo de publicidad. Este tipo de publicidad es acorde y coherente a lo que es la mayor parte del ser humano en la actualidad. Este momento, imagínate, Jaime, que algún canal de televisión comience a promover situaciones de, qué sé yo, física cuántica, alimentación cuántica coherente, o sea, que tenga niveles de energía más que solo sabores. Quiebra.
quiebra estrepitosamente. Entonces, el camino es hacer de nuevo, y siempre he pensado de que los gobiernos y las instituciones o países que apuestan por la infancia son los que van a tener un mejor futuro. Yo digo algo más atrás. Plagar todas las naciones de escuelas para padres de familia. Porque el asunto de la paternidad se ha hecho demasiado deportivo. Uno puede ser padre simplemente por ejercicio, nada más. Claro. Pero ser padre de verdad es tener esa responsabilidad de ese nuevo ser. Porque estamos sabiendo que ya desde ahí está comenzando a aprender. Y mucho más en los primeros años que el niño no sale de la casa. Claro. Pero ya sale con los programas Formado. que van a constituir los hombres que Configurado. ya viene configurado. Entonces, yo pienso que en la consulta que yo hago cotidianamente, converso mucho con mis pacientes. Tengo pacientes extraordinariamente inteligentes, muchos de ellos me han enseñado tanto. Y la verdad es que he llegado yo a la conclusión de que tenemos mucho que hacer, pero sería un pecado no comenzar a hacerlo.